A ver, Diego, vamos a meternos, Diego de Quino, por supuesto, economista. Vamos a meternos, Diego, con lo primero, en este caso, que tiene que ver con qué se puede esperar sobre los anuncios del día de hoy. ¿Cómo estás viendo la circunstancia? Acabo de charlar con Julián Cañas, colega, entre otras cosas, estuvimos hablando sobre algunas de las encuestas. Te tengo que decir, Diego, que no levanta Sergio Massa. A pesar de las medidas económicas que viene anunciando, parece estar estancado. Lo que parece estar haciendo es fidelizando más el electorado que ya lo votó, que estar consiguiendo más dentro de lo que tiene que ver con la cuestión política. Te pregunto por la cuestión económica, ¿qué podemos esperar en el día de hoy? Bueno, digamos, lo que estamos viendo es lo que ya empezó hace unos 10 días, ¿cierto? Que es una decisión de quitar cualquier tipo de meta en cuanto a gastos, sino que acompañar lo que tiene que ver con un proyecto político. Las medidas que se están anunciando, si bien muchas parten de la coyuntura y de la necesidad de las personas, pero en realidad hay una intencionalidad porque son medidas que se anuncian ahora cuando se podrían haber anunciado hace 3, 4, 6 meses atrás o un año. Entonces, desde ese punto de vista creo que no hay que esperar más que una métrica que está orientada a un cálculo electoral. Repito, anclado en la necesidad de la gente, ¿cierto? Porque hoy la plata no le alcanza a nadie, la inflación le come el bolsillo a las personas. Y desde el punto de vista del alcance de las medidas, yo tengo que por ahí eso, digamos, acompaña el razonamiento este que voy a decir del impacto electoral. Sí. Yo tengo mis reservas porque cuando, por ejemplo, anuncian este bono para desocupados, ese bono que de hecho dicen que es de 20.000 pesos en 2 tramos de 10.000 pesos para desempleados que están inscritos en el registro de desempleo. Bueno, te digo que en Argentina los desempleados en ese registro más o menos son 60.000 personas. No hay más que eso. Claro, ahora, claro, bueno, es muy decir, poco, bueno, es muy poco. Chistosa. No, claro. Hay un montón de personas que están en informalidad o directamente están en sus casas y no buscan trabajo. Claro. Y quizás las medidas que van a anunciar ahora más tarde tienen que ver con eso, pero hay un efectismo en el anuncio, que lo mismo pasó con el tema de la eliminación de ganancias, ¿cierto?, para los trabajadores en relación de dependencia. Es un nicho bastante chico cuando uno lo mira, los trabajadores que pagaban ganancia, al menos en volumen, respecto al total de lo que es el empleo o el desempleo en Argentina. Con lo cual, claro, no está llegando. Sí puede hacerlo, Diego, no sé si coincidís conmigo, en lo que refiere a la cuestión del monotributista, ¿no? Por eso lo que yo espero, o lo que se espera, es efectivamente que haya un anuncio, en este caso ya no del sector privado, porque la última vez charlamos con José Vial y charlamos con la gran mayoría de los empresarios y te decían, bueno, es muy fácil dar bonos con la nuestra, ¿no? Te decían sobre parte de lo que sucede con los monotributistas. No sé, en este caso, sí, efectivamente, el ancho de la sociedad económica argentina tiene que ver con monotributistas, Diego, ¿no? Sí, y mira, Martín, que en realidad, digo, pongamos número a la perspectiva del problema. El problema es de una enormidad que no lo va a poder resolver con una medida de este tipo, de un bono, 2 bonos, 3 bonos, o todos los bonos que se quieren poner. En Argentina hay casi 6 millones de trabajadores informales, por un lado. Es decir, ahí están metidos los monotributistas, que son una parte, porque los monotributistas son aquellos que al menos tienen un talonario, serie de factura y tienen una inscripción. Los informales son más. Ahora, por otro lado, hay más de 4 millones de personas que ni siquiera son trabajadores informales y deberían estar trabajando. La tasa de actividad en Argentina, que tiene que ver un poco con la cantidad de gente que sale a buscar trabajo o trabaja, es muy baja en Argentina. Si en Argentina tuviéramos lo que se llaman tasa de actividad o el porcentaje de gente que está en el mercado de trabajo, trabajando, buscando empleo, como en Uruguay, como en Estados Unidos, Argentina tendría 4 millones más de desocupados. En vez de tener 1.300.000 como hay ahora, que dicen las estadísticas, serían 5.300.000. Entonces, digamos, el problema, si vos sumas los trabajadores informales, más estos desocupados escondidos que hay, estamos hablando de 10 millones de personas. Estamos hablando de casi un cuarto de la población de Argentina. Sí, es un país dentro de otro, es una realidad. Exactamente, vos lo has dicho, un país dentro de otro. Y eso está claro que no se resuelve con el tema de un bono. Mirá, para seguir agregando perspectiva numérica, este bono de 10.000 pesos más 10.000 pesos, que como está anunciado solamente para 60.000 personas,
Esas 60.000 personas, ¿sabés cuánto cobran de seguro de desempleo hoy, en este momento? Entre 30 y 55.000 pesos por mes. Eso es lo que cobran. Claro. Diego, te voy a preguntar, hoy vos como consultor, el sector privado está muy preocupado, vos sos consultor, a vos te piden asesoramiento, te pagan empresarios, inversionistas y demás, están muy preocupados, ¿cómo los estás viendo? ¿Cómo estás viendo los ánimos de cara a lo que puede llegar a ser el año 2024? Porque cuando uno habla con algunos economistas oficiales, lo que te dicen es, no, bueno, se viene un gran año, uno lo escucha más latón, yo no sé qué calidad en este caso académica tiene, pero dice, va a ser un gran año, y otros te miran y te dicen, yo mirá, todo lo que es costo fijo lo reventaría porque el año que viene va a ser muy difícil. ¿Qué estás viendo vos? ¿Cómo estás viendo el panorama para el año 2024? ¿Y qué estás viendo que te está preguntando el sector privado al cual asesorás? Mira, el año que viene va a ser un año muy difícil, porque los problemas en Argentina son de orden estructural en materia económica. Hay un concepto que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar. Argentina no va a poder, lamentablemente, esto es doloroso decirlo, pero nosotros no vamos a poder salir como país, al menos en 10 o 20 años, de porcentaje de pobreza del orden del 25% o del 33% en niños. Es decir, Argentina es un país que va a ser un país por mucho tiempo de donde 1 de cada 4 argentinos va a ser pobre y 1 de cada 3 niños va a ser pobre. Esto es una realidad. Claro. Y eso se define, como vos decís recién, un país dentro de otro. Es decir, Argentina ya es 2 países en uno, digamos. Cuando Maslatón dice lo que dice, y bueno, para una parte le irá muy bien, o le irá bárbaro, ¿cierto? Tendrá posibilidades de estar en un sector del país donde le va muy bien. Pero lamentablemente hay una gran parte de la sociedad que no está siendo considerada en estos cálculos, por lo menos por el gobierno actual me refiero, sí, sí. Y buscando una manera de cómo incorporarlo y darle una solución estructural a eso, y no darle un placebo para dormirlo hasta que pase el verano. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es la palabra de Diego de Quino. Es interesante, es importante que podamos entender, para tener un sentido de autopercepción respecto de lo que nos pasa y de lo complejo de los problemas, esto que decís. No podemos imaginar o creer en soluciones mágicas, de que efectivamente en unos meses ya podamos salir, sacar un tercio o eliminar un país que tenemos dentro de la pobreza en la Argentina. Por último te pregunto, yo creo que lo hemos charlado en algún momento, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿estás viendo viable la dolarización que propone Javier Milei? Se dijo en la semana, a mí me llegó un rumor, Diego, me llegó un rumor de que en el debate se podría llegar a anunciar, Sergio Massa podría llegar a anunciar un rumor de un empresario de muchísimo poder adquisitivo durante el fin de semana, de que podría Sergio Massa anunciar que en caso de ganar las elecciones, él elegiría a Melconian como su ministro de Economía. Esto me llegó durante el fin de semana. Y otra de las cosas que se vienen charlando tiene que ver con la dolarización de Javier Milei. Parece que va a estar todo enfocado en la cuestión económica durante el debate. ¿Es viable que defienda Javier Milei la dolarización? ¿Es viable una posible dolarización en la Argentina, Diego? Yo creo que es viable, pero es viable a un costo y con una complejidad que deberán medirla adecuadamente para implementarla. Digamos, yo ¿Es no endeudar más a la Argentina? Que es inviable, es viable. Ahora, el costo de ejecutarlo va a ser alto. Claro. Y ahí te digo algo más, el mayor costo no va a tener que ver con el tema de canjear los pesos por dólar, que es lo que se llama reemplazar la base monetaria, los billetes serían... ¿Eso qué tendría que ver? Eso es lo que haría, te pregunto en términos técnicos, eso es lo que haría la explicación respecto de los títulos que tiene el banco, el banco argentino, el Banco Central. ¿Eso sería lo que él iría a colocar efectivamente con bonos de capital en los Estados Unidos que te lo pagan 25% de lo que valen? ¿Es real esta explicación? Bueno, ellos, dentro de los planes, que yo no los he visto, digamos, he visto comentarios sobre los 5 planes que dicen tener, sí. En uno de esos planes efectivamente hablan de usar esos 100.000 millones de dólares que el Tesoro argentino le adeuda al Banco Central. El Central tiene en su activo una creencia contra el Estado Nacional por bonos por 100.000 millones de dólares. Como el Banco Central lo apagarían, entonces le podrían retirar esos bonos y devolvérselos, digamos, de alguna manera al Estado. Sería un poco el juego. El Estado se da vuelta y lo revende a ese monto que vos decís que podría ser
el 25 o el 30% de su valor, que eso serían 25 o 30 mil millones de dólares. ¿Es viable, no es viable? Bueno, deberán de decirlo ellos, si eso es viable o no. Yo lo que sí te digo es que es más fácil canjear los pesos por los dólares a través de este mecanismo u otro, que el problema mayor va a ser cambiar los contratos en pesos que hay en la economía. Hoy hay contratos que van desde un plazo fijo, que puede ser peso o UVA, como se llama, tenés préstamos, que lo que se llaman mutuos, tenés bonos del tesoro, tenés contratos de alquiler que están en peso, en UVA, en UBI, en SER, en índice de la construcción. Todos esos contratos están en una moneda y en un tiempo y con un proceso de actualización de una tasa de interés. Esos contratos, ante una dolarización, tienen que ser cambiados. No sé si me entendés. Tienen que ser reemplazados, porque de pronto la moneda, el SER, la inflación como la medíamos, todo eso va a desaparecer. Entonces mi gran pregunta sería, ¿cómo van a hacer para cambiar todos los contratos de la economía que hoy están anclados al peso y con índices de actualización y con rentas atadas al peso? Además de la pérdida que significaría para sectores financieros importantes, porque hay que decir, así como hay una Argentina que se empobrece, hay una Argentina que se enriquece con la inflación. Te mando un fuerte abrazo. Pérdida y riesgo jurídico, Martín, porque vos tenés contratos para adelante, ya sea que estés debiendo o siendo acreedor, por largo plazo, y tenés un derecho adquirido en cuanto a moneda, plazo y rentabilidad y actualización. Si eso de un día para otro cambia, la verdad que no sé cómo van a hacer para cambiar. Sí, podría haber un aluvión de demandas, podría ser una... Exactamente. Sí. Claro. Porque vos ante sentirte perjudicado en un sentido o en el otro, podrías legítimamente reclamar. Sí, por supuesto, por las vías judiciales. Diego de Quino, siempre explicándonos, siempre tan considerado con nosotros. Gracias por esta generosidad, te mando un fuerte abrazo.